Damos gracias a Dios por este momento. Muy bienvenidos a todos los hermanos, amigos. Si hay alguien que hoy nos esté visitando por primera, segunda o tercera vez, siéntase muy bienvenido a la casa del Señor. Es para nosotros una verdadera alegría poder tenerle entre nosotros. Y esta noche queremos meditar en la palabra de Dios y queremos que esa palabra pueda tocar nuestras vidas, que esa palabra pueda ayudarnos a organizar nuestros días que vienen por delante. Seamos atentos, receptivos, seamos permisivos a que esa palabra en esta noche hable con nosotros. Lo importante no es el mensajero, lo importante es el mensaje. Así que quiero invitarle a que se posicione en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. La epístola de San Pablo a los Efesios. Vamos a estar utilizando esta escritura para que esta noche la palabra de Dios se manifieste en medio nuestro. Y mientras usted busca Efesios capítulo 1, vamos a estar usando los versículos del 15 al 20, comentarle que el título del mensaje de esta noche es un deseo extraordinario. Un deseo extraordinario. Todos tenemos deseos, ¿no? Hay momentos en la vida donde expresamos nuestros deseos. ¿En qué momento, por ejemplo? Fin de año, Navidad. ¿Quién no toma una imagen, un flyer, ¿sí?, de las redes sociales y envía a un conocido, a un amigo, esa salutación, ese deseo de que pase una feliz Navidad, de que tenga un feliz año nuevo, prosperado? Tenemos una expresión de deseo. Sucede que también cuando se cumplen años, ¿qué vemos? Expresiones de deseo. El cumpleañero, la cumpleañera, ¿qué hace? Se pone atrás de la torta, la gente le canta, le prende la velita, y antes de soplar la velita aparece ese ritual, que es un ritual, ¿no es cierto?, una costumbre local, decir, pedí 3 deseos antes de soplar la vela. Y ahí la persona pide 3 deseos, sopla la vela, y todos aplaudimos, cantamos. No sabemos si los deseos se cumplen, pero hay una expresión de deseos, ¿no es cierto? Cuando en otras épocas, no sé cómo será ahora, porque a mí ya se me pasó el tiempo, pero cuando en otras épocas andábamos de novio, teníamos tiempo. Ahora los chicos ya andan de novio con el móvil, con el celular en la mano. Andan de novio cada uno con el suyo y mientras charlan siguen uno chateando por un lado y el otro por el otro. Pero a nosotros nos gustaba, por lo menos a mí me gustaba abrazar a mi novia, así acostarme en el pasto y mirar el cielo, mirar las estrellas. Y de vez en cuando pasaba ese fenómeno de la estrella fugaz. No sé si alguno la vio, ¿sí? Pasa una estrella, no sé si era un avión, qué sé yo lo que pasaba, pero había una luz así que pasaba y entonces decía, es el momento de pedir 3 deseos. Y la otra decía, y que se case conmigo. Ya a varias le falló, se ve que no debe ser tan efectivo ese asunto, pero bueno. Deseos, la vida consiste de deseos, nos movemos por deseos. Hay deseos en nuestro corazón de padres para con nuestros hijos. Hay deseo en el corazón de nuestros hijos de crecer, avanzar, desarrollarse, de conquistar. Hay deseos en el corazón de los abuelos de ver a sus nietos realizarse en sus vidas. ¿Hay o no hay? Claro que sí. Hay deseos en el corazón de los hermanos de ver a aquellos que alcancen, triunfen y se desarrollen y lleguen a grandes metas. Hay deseos de amigos que esperan que podamos vencer y luchar con fuerza y alcanzar también cosas importantes en nuestras vidas. Pero mire, así como hay deseos de los buenos, también hay otra cosa, hay malos deseos. ¿Es cierto o no es cierto? Esto es una realidad. A veces estamos así viendo el partido de fútbol del equipo contrario nuestro y ¿qué decimos? Ojalá que pierdan. No nos interesa tanto porque en realidad no es en nuestro equipo,
pero ya nos sale esa vocación de verlos a los otros derrotados. Sentimos como una victoria ver la derrota del otro. Qué feo, ¿no? Pero son deseos que son realmente lamentables, pero que también habitan nuestros corazones. A veces no superamos instancias en la vida y deseamos que a los otros les salgan mal las cosas, le vaya mal en los negocios, tenga inconvenientes, trabas. Tenemos que librarnos de todo ese tipo de cosas y enfocarnos en lo nuevo. En la tercera carta del apóstol Juan, no lo busque, en la tercera carta de Juan, capítulo, es una carta muy corta, de 15 versículos nada más. En el capítulo 1, verso 2, fíjese una cosa, Juan le escribe a un amigo llamado Gallo, que no es el marido de la gallina, Gallo. Juan le escribe a Gallo y dice lo siguiente: amado, deseo que seas prosperado en todo, así como también prospera tu alma. Mire qué deseo hermoso, qué aspiración bonita, recibir una carta en la cual alguien nos dice eso. Deseo que seas prosperado en todo, así como también prospera tu alma. El escritor, o uno de los escritores del Salmo 84, 2, que no es justamente David, sino es uno de los hijos de Coré, decía: mi alma anhela y aún desea con ansias los atrios del Señor. ¿Cuál era el deseo de ellos? La casa de Dios. Esperaban el día, el momento, el tiempo para venir a la casa del Señor. Qué bueno sería que en nosotros hubiera ese deseo también. De así como hoy estamos reunidos, contentos, alegres de poder estar en la casa del Señor, sentir ese deseo de estar congregados, de estar junto a nuestros amados hermanos. Y ahora sí, vayamos entonces a ver este deseo extraordinario que el apóstol San Pablo tenía para con la iglesia de Éfeso. En la carta a los Efesios, entonces, Pablo tenía un deseo, pero no era un deseo simple y sencillo como a veces hoy pronunciamos, ¿no? Que te vaya bien, que las cosas te salgan lindo. Pablo tenía un deseo realmente que es necesario considerarlo como algo fuera de lo común, por eso lo titulamos un deseo extraordinario. Libro de Efesios, capítulo 1, verso 15 en adelante, dice así la palabra de Dios: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí comienza el deseo de Pablo. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hasta aquí la palabra de Dios. Cuando Pablo le escribe esta carta a la iglesia, lo hace en un contexto de saber que se trata de una iglesia que había crecido, evolucionado espiritualmente, de una iglesia que se había fortalecido, una iglesia que él visitó cuando apenas era un incipiente grupo de 12 hombres. En el libro de los Hechos, ahí capítulo 19, cuando vemos la visita de Pablo a Éfeso, nos encontramos con que él se encuentra con un pequeño grupo de personas. Pero llegando a ese lugar, Pablo se instala y comienza a llevar adelante su trabajo, ¿sí? Visitar las sinagogas, hablar con los judíos, hablar con los gentiles. Pablo tenía en claro cuál era su misión y no dejaba pasar un instante. Esto es sumamente importante,
Porque nosotros a veces, hermanos míos, somos demasiados vuelteros, ¿sí? Decimos, estamos orando por fulano, para que el Señor lo toque, que le mande a alguien que le hable, pero no somos nosotros los que le vamos a hablar. Y tal vez Dios nos ha puesto a esa persona en el camino para que los que le hablemos seamos nosotros. Pero Pablo, que tenía en claro el llamado de Dios para su vida, no perdía un instante, no perdía un momento, no perdía una oportunidad sin mencionar el nombre de Jesucristo. Y en ese tiempo en el cual estuvo en Éfeso, fue tantas las cosas que hizo, que cuando usted va al libro de Hechos capítulo 19, hay un título que dice, alboroto en Éfeso. Había hecho un bochinche que no tenía dimensiones ni magnitudes. Este Pablo era un hombre que no hacía un bochinche porque se iba a una cantina, a un bar, o alborotaba a la gente así porque sí, sino porque su predicación era tan fuerte, tan contundente, su capacidad de confrontar los pensamientos era tan grande que hacía que las personas entraran en crisis, que muchos se sintieran molestos. Y decía aquel célebre predicador americano Billy Graham, cuando se predica correctamente el Evangelio, tienen que suceder dos cosas. O hay un convertido o hay un ofendido. No hay lugar a una situación intermedia. Y esta es la verdad. Cuando nos enfrenta el Evangelio, nos demuestra que somos miserables, que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios. Cuando el Evangelio ya como creyentes viene sobre nosotros y nos corrige, vuelve a repetirnos la misma fórmula, que somos miserables, que necesitamos ajustar nuestras vidas, que necesitamos corregir errores para honrar a Dios como merece ser honrado y para servirlo con integridad. Así que Pablo en ese tiempo, estando en Éfeso, hizo muchas cosas. Enfrentó también, entre otras, a un tal Demetrio, que era un artesano que producía una especie de souvenirs, muñequitos de la diosa Artemisa, Diana de los Efesios, lo cual dice la Biblia textualmente que era un gran negocio. Es decir, que salían como par caliente, hermano, esas cosas. Se vendía, pero como de una forma inimaginable. Pero cuando Pablo comenzó a predicar, mucha gente comenzó a abandonar la idolatría y al volverse a Cristo. Y el negocio cayó, vino en picada. Ya no cotizaba el muñequito en la bolsa allá arriba, sino que estaba ocasionando un daño terrible. A causa de eso vino el famoso alboroto en Éfeso. Así que este Pablo que pasa por Éfeso, confirma la iglesia, la afirma, desarrolla líderes en la iglesia para que la iglesia crezca y evolucione. Después, con el tiempo, escribe esta carta. Y en esta carta maravillosa, entre otras cosas, expresa estos deseos. Y fíjese qué notable. En primer lugar, ahí en el capítulo 15, vemos que esta oración de Pablo comienza expresando gratitud. Por esta causa, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no dejo de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Lo primero que hace es traer a memoria y dar gracias a Dios por quienes son los miembros de la iglesia de Éfeso. Y ahí dice entonces, en el versículo 17, abre las puertas a este primer deseo que forma parte de un conjunto de deseos extraordinarios. Y dice Pablo, ¿para qué? ¿Para qué oraba? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, les dé algo que es maravilloso. Preste atención. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Este es el primero de los deseos que forman parte del paquete del deseo extraordinario de Pablo.
como si en un paquete hubiera otros 3 paquetes individuales. El primero de ellos es entonces que reciban de parte de Dios y del Espíritu Santo el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque si Dios no nos abre el entendimiento, si Dios no nos da la sabiduría que necesitamos, vamos a tener un conocimiento limitado de quién Dios es y de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Pero cuando Dios interviene haciendo que llegue a nosotros esa sabiduría, que es sabiduría celestial, no como la que relata el apóstol Santiago, cuando dice esa sabiduría que es terrenal, humana y diabólica. Esa sabiduría que viene de lo alto es la que nosotros necesitamos buscar. La sabiduría que viene de Dios. Y eso es don, eso es regalo, eso es presente de Dios para nuestras vidas. Y junto con esa sabiduría viene la revelación. ¿Qué significa revelación? Significa que hay un velo que nos ha tenido cegado y no nos ha permitido ver durante mucho tiempo, y de repente la intervención de Dios quita ese velo y hace que nosotros podamos tener acceso al conocimiento de aquello que no sabíamos. Por experiencia propia, cada uno de nosotros va teniendo la revelación de Dios para llevar el día a día. Y qué importante es tener revelación de Dios. Cuando usted vaya a tomar una decisión en su vida, sea una decisión que a lo mejor la puede valorar como algo insignificante, pequeño, o sea una decisión profundamente importante, permítame esta sugerencia, casi consejo: no lo haga sin antes consultar a Dios. Ponga esa decisión primero en las manos del Señor. Arrodíllese, ore a Dios y pídale que de una manera que usted pueda comprender, Él le revele si eso es su voluntad para su vida. De esta manera usted estará agradando a nuestro maravilloso Dios. Decía también Pablo que deseaba que ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él pudiera afectar a toda esa iglesia. Y yo creo que también nosotros hoy podemos recibir esta invitación, este deseo de Pablo de que podamos tener ese espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Él. Pero además, en el versículo que sigue, que es el 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos, no diría en tinieblas en el sentido de estar perdidos, pero cuántas veces sentimos que se nos apagó la luz? ¿Cuántas veces no encontramos la salida? Nos falta esa luz necesaria, esa claridad que viene de Dios para saber que lo que estamos haciendo, que el lugar en el cual nos encontramos, que aquello que estamos planificando tiene que ver con el propósito de Dios. Entonces necesitamos que Dios ilumine nuestro entendimiento, el cual muchas veces permanece cerrado. ¿Por qué mucha gente rechaza el Evangelio? ¿Se preguntó? ¿Sabe por qué? Porque no se ha abierto su entendimiento para comprender el mensaje. Por esa razón se oponen, por esa razón se burlan, por esa razón se pierden, porque su entendimiento ha sido completamente cerrado. A veces nosotros colaboramos y cooperamos para que nuestro entendimiento se cierre. ¿Sabe cuándo? Cuando permitimos que el pecado tome un rol fundamental en nuestras vidas. Cuando permitimos que aquellas cosas de nuestro pasado que nos hirieron, que nos lastimaron, que nos incomodaron, que nos perturbaron, vengan a nuestro presente a tomar el espacio que no les corresponde. Pero cuando la luz maravillosa
del Señor viene sobre nosotros, ilumina nuestras tinieblas, nos damos cuenta de dónde tenemos que salir, de dónde nos debemos retirar, qué debemos soltar y descartar de nuestras vidas como cosas que nos impiden ver con claridad lo que Dios tiene. Y eso tiene que ver con la apertura del entendimiento. Yendo por el camino de Emaús, aquellos que iban con Jesús no se daban cuenta con quién estaban caminando. Pero hubo un momento cuando sentados a la mesa el maestro toma el pan y al partirlo, el entendimiento de ellos se abrió. Que así sea con nosotros. ¿Y sabe lo que quiere decir que al partir el pan? Quiere decir que al momento de la comunión, porque partir el pan significa comunión. Si usted tiene comunión con Dios, en ese instante que usted está en comunión con Dios, su entendimiento se abrirá a una dimensión nueva, a una capacidad de comprensión nueva. Permita que esto sea así. ¿Y qué es lo que vamos a entender? Entender y comprender la esperanza a la cual fuimos llamados. Una esperanza que trasciende nuestra vida terrenal. Una esperanza a una vida eterna. Vamos a dejar de tener esa miopía de la necesidad del aquí y ahora. Señor, estamos pidiendo todos los días para ver cómo llegamos a fin de mes, a fin de semana o lo que sea. Y no tenemos la mirada puesta en lo trascendente que es a lo que fuimos llamados, a pasar la eternidad junto a nuestro Dios. Y no solamente llamados a la esperanza de la vida eterna, sino también a comprender las riquezas en gloria que el Señor tiene para nosotros. Nuestras limitaciones, hermanos, nos hacen comprender riquezas terrenales. Pero solamente la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas nos podría llegar a dar un panorama cercano a lo que Dios ha preparado para nosotros cuando dejemos nuestra existencia aquí en la tierra. Yo no puedo hablar de esto con gran autoridad porque solamente yo creo que lo vamos a poder saber el día que nos toque estar en la presencia del Señor. Pero tengo la seguridad de que mi esperanza y mi expectativa no es solamente pasarla bien mientras esté acá. Mi esperanza y mi expectativa es pasar la eternidad junto al Señor. Es saber que Dios me eligió, que me llamó, que me apartó, que me consagró, que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes y que preparó para mí morada. Me da la seguridad y la certeza de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y que por eso, porque la obra del Espíritu Santo trabajó, me llevó a hacer aquellas cosas que yo no hubiera hecho por propia y espontánea voluntad, sino que lo hice por obediencia al Señor. Por obediencia al Señor lo acepté como mi Salvador. Por obediencia me bauticé. Por obediencia acepté el llamado a servirlo, dejando de lado muchas cosas, las cuales humana y terrenalmente me eran mucho más convenientes. Pero sin embargo, por obediencia, dejamos de lado todo eso para tomar el arado, poner nuestras manos en él, no mirar atrás y poner nuestro foco en aquel que nos llamó. Que sea esto también para nuestras vidas, ese deseo de Pablo. Y termina diciendo Pablo en ese deseo extraordinario, algo maravilloso. Y para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Amados, necesitamos conocer la grandeza del poder de Dios que opera en nuestras vidas. No podemos ignorar esto, porque de lo contrario estaríamos hablando de un Dios que conocemos a media. Y todos y cada uno de los que hoy estamos aquí y tal vez de los que están asistiendo por redes, todos hemos tenido alguna experiencia de la manifestación gloriosa del poder de Dios en nuestras vidas.
en nuestras vidas en lo personal, en nuestras vidas en lo familiar, en la vida de hermanos de otras congregaciones. ¿Cuántas cosas le hemos hecho hacer al Señor por la manifestación de su glorioso poder? Ese poder está accesible a su vida. Ese poder está disponible. Ese poder es posible que opere si usted lo busca, si usted lo desea, si usted lo decide y si usted lo determina. El poder de Dios es para operar en la vida de los hijos de Dios. Por lo tanto, sea cual fuese la situación que tal vez esté atravesando, buena o tal vez no tan buena, complicada o mala, acérquese con confianza al trono de gracia del Señor, suplique, pida, ruegue, implore con humildad y con simplicidad. Dios no está para cumplir órdenes ni caprichos, pero sí está atento para socorrernos en la necesidad de manera oportuna. Así que, amados, Pablo tenía para con esta iglesia de Éfeso estos hermosos deseos, que son tantos que yo hice de cuenta como que los puse en una caja y todo se transformó en un deseo extraordinario, la cual al abrirla tenía distintos compartimentos en los cuales había deseos, cada uno de ellos también extraordinarios. Y estos deseos que Pablo tenía para esta iglesia a la cual él amaba, una iglesia en la cual su palabra demuestra realmente cómo fue su relación con ellos, dándole a conocer tantas cosas importantes, pidiéndoles que observaran cómo debería ser su nueva vida en Cristo a los hermanos, cómo debían andar como hijos de luz, cómo debían someterse los unos a los otros en amor, enseñándoles también en el último de los capítulos del libro de Efeso cómo debían usar la armadura de la fe para enfrentar las dificultades de la vida y todos los ataques del enemigo. Pablo amaba a esa iglesia, la instruyó, la capacitó, la entrenó para enfrentar la vida como una iglesia victoriosa. Pero arranca este capítulo con esos deseos. Y me quedé pensando, como pastor de la iglesia, sacando las diferencias y las distancias de calibre, de magnitud, entre el apóstol Pablo y este simple y humilde servidor, ¿cuáles eran? ¿Cuáles serían los deseos personales míos para esta iglesia, para este tiempo y para los que vienen? Y quisiera ser rápido, sucinto y corto, pero me gustaría que usted atendiera con precisión. Iglesia Filadelfia, el deseo de mi corazón para nosotros, para los días que vienen, consiste en que busquemos de forma inteligente y voluntaria someternos al señorío de Cristo en nuestras vidas. Es decir, dejar de tomar decisiones inspiradas en nuestros pensamientos, en nuestra carnalidad, y llevar nuestra vida bajo el señorío de Cristo para que Él guíe, dirija no solo nuestras decisiones, sino también nuestros pasos. En segundo lugar, el deseo de mi corazón coincide con la palabra que el apóstol San Pedro en la segunda carta, capítulo 3, verso 18, también le decía a los hermanos de la dispersión: crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y yo quiero invitarles en esta noche a que hagan la parte que a cada uno de ustedes les corresponde para poder crecer en la gracia y en el conocimiento. Porque de esta manera van a poder llevar una vida que agrade al Señor y que cuente con el favor y la bendición de Dios para cada uno de ustedes. En tercer lugar, el deseo para esta iglesia es que permitan la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ustedes. Qué cosa tremenda. En este libro de los Hechos, capítulo 19,
que menciona justamente la estadía de Pablo en Éfeso, a donde mandó la carta esta, sucede algo tremendo. En el versículo 2, Pablo se encuentra con un grupo de personas, creyentes, el primer grupo de creyentes. No tenemos datos quién fue que fue a sembrar esa sembrilla, ese lugar. Pero Pablo les dice lo siguiente: ustedes conocen el Espíritu Santo. La pregunta de Pablo los deja perplejos. Ni siquiera hemos oído hablar de eso. Pero ¿cómo fueron bautizados? Fuimos bautizados en el bautismo de Juan para arrepentimiento. Inmediatamente Pablo ora por ellos y ellos reciben el Espíritu y las manifestaciones del Espíritu Santo comienzan a operar en la vida de los hermanos de Éfeso. Y en esta carta de Éfeso, capítulo 4, verso 23, la palabra de Dios nos dice: renuévense en el espíritu de su mente. Hermanos, necesitamos, y ese es mi deseo, que como iglesia todos y cada uno de nosotros nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Y en el capítulo 5, verso 18, Pablo va más allá. Sean llenos del Espíritu Santo. No se conforme solamente con lo que usted conoce desde el punto de vista teórico, con la seguridad y la certeza de que usted aloja al Espíritu Santo de Dios en su vida. Él está en usted, mora en usted, vive en usted, late en usted. Y la palabra nos dice que no debemos contristarlo, que no debemos apagarlo, sino más bien que debemos avivarlo, pedir que el Señor lo avive. Pida que el Señor le llene de su Espíritu Santo. El cuarto deseo en esta noche es que puedan servir al Señor, Iglesia Filadelfia, y ser fieles a Él, como se manifestó hace instantes cuando nos dieron el informe de nuestra asociación Subaga. Sirvan y sean fieles. Las dos cosas tomadas de la mano. Sirvan al Señor con alegría. Sean fieles al Señor, porque Dios es fiel con sus hijos. ¿Qué se necesita para servir al Señor? Se necesita una disposición, se necesita un ánimo, se necesita, por sobre todas las cosas, que en su currículum de vida estén aquellos 3 requisitos tan básicos y especiales que eran los que se pusieron para aquellos que iban a ser los servidores de las mesas en la iglesia del Señor allá en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Se necesita de hombres y mujeres de buen testimonio, hombres y mujeres llenos del Espíritu y hombres y mujeres llenos de sabiduría. El resto, Dios se encarga de llevarlo adelante. Este es mi deseo. Sométase al señorío de Cristo en su vida. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Permitan que la obra del Espíritu Santo se lleve adelante en sus vidas sin impedimentos y sin inconvenientes, y sirvan al Señor y sean fieles. Si este mensaje en esta noche, este deseo extraordinario habla con su vida, hable con el Señor y ruéguele que en este tiempo Él también, como lo hizo el pedido de Pablo, permita que usted sea iluminado, que usted pueda hacer que su entendimiento se abra para comprender los planes y propósitos que Dios tiene con nosotros. Quiero incomodarle por un instante, si me permite, invitarle a estar en pie, porque me gustaría orar por la iglesia, rogando y suplicando que este deseo tan especial pueda hacerse carne en la vida de cada uno de nosotros. Que cambios, que modificaciones puedan acontecer en nuestras vidas, que ajustes personales para con Dios puedan suceder, de esa manera agradarle más y mejor, pero también de esa manera preparar un espacio para recibir nosotros su maravillosa bendición. Y oramos entonces, querida iglesia.
Padre nuestro que estás en el cielo, nos acercamos ante ti en esta noche con humildad, con simplicidad, con alegría y con gozo de saber que tú nos concedes tener este privilegio. Somos tu iglesia aquí reunida, somos tu pueblo, aquellos que llamaste, aquellos que apartaste, aquellos que compraste a precio de sangre, aquellos para los cuales tienes propósito. Y en esta noche nos gustaría, Señor, que este deseo extraordinario pudiera venir sobre nuestras vidas y podamos nosotros, sin poner ningún tipo de objeción ni reparo, someternos al completo señorío de Cristo para que Él conduzca nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a crecer en la gracia y en el conocimiento de todo aquello que tú tienes para mostrarnos. Permítenos, Señor, que la obra del Espíritu Santo avance sobre nosotros y nos haga hombres y mujeres usados por tu Espíritu para hacer tu voluntad. Y danos la fuerza, la determinación, el coraje para servirte y serte fieles todos y cada uno de los días de nuestra vida. Hoy necesitamos de tu bendición. Hoy necesitamos de tu abrazo. Hoy necesitamos de tu ayuda y de la administración de tu inmenso amor. Danos, Señor, las herramientas para enfrentar la vida esta semana. Danos, Señor, la sabiduría para llevar adelante el día a día. Y bendícenos con toda bendición espiritual y material para que tu gozo sea completo en cada uno de nosotros. Lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Tomen su asiento y nos vamos a ir predisponiendo